Ay amiguitos, agárrense en fuerte porque lo que les voy a contar hoy es el momento más polémico, más específico y más absolutamente imposible de ignorar de todo lo que ha pasado en este escándalo en las últimas horas. El momento que llegó no de Seriani, ni de Emiliano, ni de ninguno de los personajes externos que llevamos semanas citando en este canal, con la obsesión de quien sabe que cada uno de ellos tiene el poder de cambiar completamente la narrativa de esta historia. El momento que llegó de un video grabado por el propio público que asistió a uno de los conciertos de Cristian Nodal con la expectativa de cualquier persona que paga su boleto para ver a su artista favorito sin imaginar que iba a ser testigo de exactamente el tipo de momento que el internet no puede ignorar completamente. Porque amiguitos, Cristian Nodal besó a una fan en pleno concierto. Y las redes no perdonaron. Con comentarios tan específicos y tan contundentes como ni las abuelitas se salvan con la ironía más devastadora de un público que ya lleva meses procesando cada decisión de Nodal con la velocidad de quien sabe que cada gesto importa en el contexto de todo este escándalo. Y ese beso, amiguitos, ese gesto tan específico de Nodal, besando a una fan en el escenario más público disponible mientras está casado con Ángela Aguilar, produce exactamente el tipo de momento que el internet no puede ignorar completamente, independientemente de lo que cualquier estrategia de imagen intente hacer para contenerlo. Porque ese beso no llegó en cualquier momento de este escándalo. Llegó en el mismo junio extraordinario en que Nodal fue abucheado por imitar a Kazu en su propio concierto. En el mismo junio en que su seguridad agredió a una fanática. En el mismo junio en que la madre de Nodal reveló que está a punto de colapsar. Y ahora, en ese mismo contexto, Nodal besa a una fan con la especificidad de alguien cuyo comportamiento en sus propios conciertos confirma con la irrefutabilidad de un video documentado que hay algo en la gestión emocional de Nodal que está produciendo decisiones cada vez más erráticas en los espacios públicos más visibles disponibles. Y mientras ese beso se viralizaba, amiguitos, mientras el internet procesaba con toda la velocidad de algo que no puede ser ignorado completamente, ese momento tan polémico, llegó algo más que conecta directamente con el frente más doloroso de todo este escándalo. Insultaron a Inti, a la bebé que no tiene ninguna responsabilidad en ninguna de las decisiones que su padre toma en sus propios conciertos. Y ese ataque, amiguitos, esa repetición de un patrón que ya habíamos documentado antes cuando los fans de Ángela atacaron a la pequeña, confirma que este escándalo llegó a un punto donde las consecuencias afectan sistemáticamente a alguien que no tiene ninguna voz ni ninguna decisión en nada de lo que está ocurriendo. Y mientras todo esto pasaba, amiguitos, mientras Nodal besaba a una fan y los insultos hacia Inti se acumulaban, Kazu y Emiliano aparecieron juntos. No por casualidad, no como una coincidencia sin ningún significado específico. Juntos con la consistencia de dos personas que ya tienen una relación pública establecida desde la canción que Emiliano le dedicó a Kazu, eligiendo su nombre sobre el de su propia hermana. Y esa aparición conjunta, amiguitos, en el mismo momento en que Nodal produce el escándalo más polémico de sus propios conciertos, confirma una alianza que el internet lleva meses observando con la obsesión de quien sabe que cada aparición conjunta de Kazu y Emiliano dice algo sobre el reposicionamiento real de las lealtades familiares en este escándalo. Y Ángela, amiguitos, en el centro de todo esto, en el centro del beso de su marido a una fan y de los insultos hacia la hija de su marido con otra mujer y de la alianza visible entre Kazu y Emiliano, quedó en la posición más devastadora de toda su vida pública. Quédense porque lo que viene en los próximos minutos es el análisis más completo y más honesto de todo lo que esto significa. Denle like ahora mismo porque lo que les voy a contar conecta absolutamente todos los puntos de esta historia. Vamos desde el principio. Porque para entender la magnitud de que Nodal bese a una fan en pleno concierto, necesitan el contexto completo de lo que ese momento específico representa en el contexto de todo lo que ha pasado en este escándalo que lleva meses siendo el más seguido del entretenimiento latino. Ese beso, amiguitos, no llegó en un concierto cualquiera en un momento de estabilidad pública para Nodal, donde cualquier gesto espontáneo podría interpretarse con la generosidad de un público que confía completamente en la solidez de sus tandas, la matrimonio. Llegó en el mismo junio extraordinario en que la percepción pública de Nodal ya estaba fracturada desde múltiples direcciones simultáneamente: los abucheos por imitar a Kazu, la agresión de su seguridad a una fanática, la revelación de su madre sobre el colapso inminente, la bancarrota total con los 12 millones que debe a Pepe,
Y en ese contexto tan específico de fractura acumulada, amiguitos, que Nodal decida besar a una fan en el escenario más público disponible, confirma con la especificidad de un video documentado que hay algo en su comportamiento que ya no está respondiendo a ningún criterio de gestión de imagen calculada, sino a impulsos cada vez más erráticos que su propio equipo no está logrando contener completamente. Y ahora quiero hablar de por qué este beso es especialmente devastador en el contexto de todo lo que este escándalo ya construyó con la profundidad que merece. Porque ese gesto, amiguitos, llega exactamente en el mismo periodo en que el internet lleva documentando con la obsesión de quien sabe que cada detalle importa el patrón más específico de Nodal con sus relaciones anteriores. La revelación de Ardis con el timing de 24 horas antes de anunciar a Ángela. La canción de Belinda cantada frente a Ángela en la reunión familiar más íntima. Y ahora, este beso a una fan en pleno concierto. Y ese patrón, amiguitos, esa consistencia de comportamientos que generan dudas sobre la fidelidad y el compromiso de Nodal con su matrimonio actual, confirma exactamente el tipo de narrativa que el propio Emiliano advirtió cuando dijo que jamás le perdonaría a Nodal una infidelidad a Ángela. Y que este beso llegue en el mismo periodo en que esa advertencia todavía resuena en el internet, produce una capa adicional de significado que ninguna explicación corporativa puede mejorar completamente. Y ahora quiero hablar de la reacción específica del internet ante este beso con la profundidad que merece. Porque esa reacción, amiguitos, las críticas con frases tan específicas como "ni las abuelitas se salvan", confirman que el público que sigue este escándalo ya procesa cada gesto de Nodal con un nivel de escrutinio que no perdona absolutamente nada. Y esa intensidad de escrutinio, amiguitos, esa consistencia de un público que ya no le da el beneficio de la duda a ninguna acción de Nodal, independientemente de cuán espontánea o cuán insignificante pueda parecer en un contexto normal, confirma que la percepción pública de Nodal llegó a un punto donde cualquier gesto se interpreta automáticamente bajo la lente más desfavorable disponible. Y eso, amiguitos, esa lente tan específica con la que el internet ya procesa todo lo que hace Nodal, es exactamente el resultado acumulado de meses de revelaciones sobre Ardis y la canción de Belinda y los abucheos por imitar a Kazu que construyeron con la consistencia de algo que no para una percepción pública que ya no tiene espacio para ninguna interpretación generosa. Y ahora quiero hablar de los insultos hacia Inti con la profundidad que merece. Porque ese ataque, amiguitos, tiene una dimensión que el internet ya documentó antes en este escándalo cuando los fans de Ángela atacaron a la pequeña en un episodio anterior. Y que esos insultos se repitan exactamente en el mismo momento en que Nodal produce el escándalo del beso, confirma un patrón donde cada controversia de Nodal en sus propios espacios públicos termina derivando en consecuencias para alguien que no tiene absolutamente ninguna responsabilidad en ninguna de las decisiones de su padre. Inti, amiguitos, es una bebé. Una niña que nació en septiembre de 2023 y que no puede procesar ni entender ni mucho menos controlar nada de lo que está ocurriendo alrededor de su nombre en el espacio público más hostil que existe en el entretenimiento latino. Y que el patrón de ataques hacia ella se repita con la consistencia de algo que ya parece sistemático, confirma que este escándalo produce un daño colateral hacia los más vulnerables que ninguna estrategia de imagen de ningún protagonista adulto puede justificar completamente. Y ahora quiero hablar de la aparición conjunta de Kazu y Emiliano con la profundidad que merece, porque esa aparición, amiguitos, no es la primera señal de una relación pública entre ellos. Emiliano ya colaboró con Kazu en una canción que eligió su nombre sobre el de su propia hermana, con el movimiento artístico más permanente y más específico de todo este escándalo. Y ahora esa relación, amiguitos, se confirma con una aparición conjunta exactamente en el mismo momento en que Nodal produce el escándalo del beso. Y esa coincidencia de timing, amiguitos, esa aparición de Kazu y Emiliano juntos, justo cuando Nodal está atravesando uno de sus momentos más polémicos, confirma que hay una alianza consolidada entre ellos que el internet procesa con la obsesión de quien sabe que cada aparición conjunta refuerza la narrativa de que Kazu tiene del lado de Emiliano un aliado dispuesto a mostrarse públicamente con ella sin ninguna consideración por la incomodidad que eso pueda producir en el resto de la familia Aguilar. Y hay algo más sobre lo que significa esta alianza entre Kazu y Emiliano que quiero analizar, porque esa alianza, amiguitos, no solo confirma una preferencia personal de Emiliano hacia Kazu sobre su propia hermana. Confirma con la especificidad de apariciones públicas repetidas que Emiliano está dispuesto a sostener esa posición de manera visible y consistente, independientemente de las consecuencias que eso produzca en su relación con el resto de la manera
familia Aguilar que ya está fracturada desde hace 4 años con Pepe específicamente. Y que esa alianza se haga visible exactamente en el mismo momento en que Nodal besa a una fan y los insultos hacia Inti se acumulan, produce el contraste más específico de todo este junio extraordinario. El contraste entre la lealtad pública que Emiliano sostiene hacia Kazu y el comportamiento errático que Nodal produce en sus propios espacios públicos, mientras su esposa Ángela queda en el centro de todas las consecuencias. Y ahora quiero hablar de lo que todo esto significa para Ángela, específicamente con la profundidad que merece. Porque Ángela, amiguitos, está procesando simultáneamente el beso de su propio marido a una fan en un escenario público. Los insultos hacia la hija de su marido con otra mujer que reabren una herida que ya habíamos documentado antes en este escándalo. Y la consolidación visible de una alianza entre Kazu y su propio hermano, que confirma que las lealtades dentro de su propia familia ya no están completamente de su lado. Y esa triple presión, amiguitos, esa acumulación de 3 frentes simultáneos en el mismo periodo, produce exactamente el tipo de posición devastadora que confirma con la especificidad de hechos documentados todo lo que este escándalo ha construido sobre la situación real de Ángela en este momento de su vida pública y personal. Pero no se muevan porque lo que viene ahora conecta todo con el panorama completo. Porque el beso de Nodal y los insultos hacia Inti y la alianza entre Kazu y Emiliano no llegaron solos, llegaron en el mismo contexto en que Nodal fue abucheado por imitar a Kazu, en el mismo contexto en que su seguridad agredió a una fanática, en el mismo contexto en que la madre de Nodal reveló el colapso inminente, en el mismo contexto en que Susana Zabaleta humilló a Ángela en pleno concierto, en el mismo contexto en que Kazu lleva a Nodal a juicio por la custodia de Inti. Y cuando pones todas esas piezas juntas, la imagen que emerge es la de un escándalo que llegó a su punto de mayor fractura pública y personal simultánea de todo este junio extraordinario, el beso de Nodal, los insultos hacia Inti, la alianza entre Kazu y Emiliano. Todo en el mismo junio que nadie diseñó, pero que llegó con la inevitabilidad de todo lo que es suficientemente real para no poder ser completamente contenido por ninguna estrategia de imagen. Si están disfrutando este análisis, amiguitos, denle like ahora mismo y suscríbanse porque lo que viene a continuación es la parte más importante. Activen la campanita para no perderse nada. Y ahora quiero hablar de algo fundamental que nadie más está analizando completamente. Lo que el beso de Nodal y la alianza entre Kazu y Emiliano le dicen al mundo sobre el futuro de todos los protagonistas de este escándalo. Porque ese beso, amiguitos, confirma que la gestión emocional de Nodal en sus propios espacios públicos ya produce decisiones que ningún equipo de imagen está logrando contener completamente. Y esa alianza confirma que las lealtades familiares dentro del propio entorno de Ángela ya se están reposicionando hacia Kazu de manera visible y consistente. Y eso, amiguitos, esa doble confirmación dice algo sobre el futuro de este matrimonio que va mucho más allá de cualquier análisis mediático de superficie. Y en el centro de todo esto, como siempre, está Kazu, la mujer que tiene a Emiliano de su lado, apareciendo públicamente junto a ella exactamente en el momento de mayor polémica de Nodal. La mujer que mientras Nodal besa a fans en sus propios conciertos tiene todos sus estadios sold out y triunfa en Netflix. La mujer que ganó 2 premios Lo Nuestro, incluyendo Canción del Año, ganándole a Shakira. La mujer que Ave Quintanilla coronó en San Antonio. La mujer que llegó el 16 de mayo a México a cantar con otra en el Autódromo Hermanos Rodríguez frente a más de 91,000 personas. Kazu que gana sin jugar. Kazu que mientras Nodal besa a una fan y los insultos hacia Inti se acumulan, sigue siendo exactamente lo que fue desde el primer día de esta historia que lleva meses siendo la más seguida del entretenimiento latino. La figura más poderosa de todo este triángulo. No porque el internet lo diga, sino porque los hechos lo confirman en todos los frentes con una consistencia que ningún beso polémico ni ninguna alianza visible puede fabricar y que ningún gordoa del mundo puede diseñar completamente. Y esa consistencia es exactamente lo que la hace invencible, no el talento, no los estadios sold out. La consistencia de alguien que actúa desde lo real en todos los momentos y que lleva 2 años demostrando que esa es la única estrategia que siempre funciona, sin importar los besos polémicos, ni las alianzas visibles, ni los junios extraordinarios que nadie diseñó, pero que llegaron con la inevitabilidad de todo lo que es suficientemente real para no poder ser completamente contenido.
No olviden darle like si llegaron hasta aquí, suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita porque esto no ha terminado. El beso de Nodal puede producir más reacciones devastadoras en las próximas horas. La alianza entre Kazu y Emiliano puede consolidarse todavía más con futuras apariciones conjuntas. Y Kazu, que mientras Nodal besa a fans en sus propios conciertos, tiene todos sus estadios sold out, sigue avanzando con la consistencia de alguien que actúa desde lo real en todos los momentos sin excepción y que lleva 2 años demostrando que esa es la única estrategia que siempre funciona. Voy a estar aquí para contárselos todo, sin filtros, sin censura. Nos vemos en el próximo video.